Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí acompañándonos en la mañana de hoy cuando damos comienzo a otra conferencia en el ciclo que hemos tenido que ha estado relacionándose con políticas públicas y la manera de enfrentar o cómo definir esas políticas públicas. Y para ponernos en contexto, en conferencias anteriores hemos visto varios de los componentes de estas políticas públicas que queremos estudiar para aplicar a nuestro entorno aquí en Puerto Rico. Primero, estudiamos lo concerniente con la salud y cómo visualizamos esto como un derecho constitucional. Similarmente, la educación como derecho constitucional. Vimos y visualizamos, analizamos la economía, pero en un modelo específico basado en el desarrollo de nuestra gente, no necesariamente solamente en la generación de ganancias. La tecnología como una de las llaves que nos permite hacer mucho más si tenemos esta tecnología a nuestra disposición. La política se dice que es el arte de lo posible. La tecnología permite ampliar lo posible y por lo tanto tiene una relación con la política y la política pública que nos permite ampliar lo que se puede hacer a través de política pública. Hoy queremos concentrar en un concepto que es de la felicidad y cómo esto se puede ver como la fundación para una política pública aplicada a las sociedades y específicamente aplicada a nuestra sociedad en Puerto Rico. Y aquí vamos a mirar, estos son los temas generales, la felicidad qué es, elementos y factores que están relacionados a este concepto, los índices de progreso socioeconómico, cuáles se han utilizado en el pasado. La pregunta si la felicidad debe ser o es un derecho y si debe ser una meta fundamental de las políticas públicas. Finalmente vamos a ver bien someramente un modelo, el modelo de Bután, una pequeña nación en las Himalayas que ha internalizado lo que estaremos planteando sobre la felicidad en relación a la política pública y finalizamos con unas posibles aplicaciones a nuestro entorno aquí en Puerto Rico. ¿La felicidad qué es? Bueno, cada cual de ustedes me imagino que tiene una definición, pero vamos a ver qué pensadores nos han propuesto como definición de lo que es la felicidad. Tal Ben Shahar, un pensador, actualmente profesor en la Universidad de Harvard, lo describe de esa manera. Es un estado de plenitud y equilibrio. Estos son conceptos que son recurrentes, plenitud y equilibrio que todo ser humano anhela como realización y bienestar y que combina una justa proporción entre lo que es, lo que se tiene y lo que se aspira. O sea que aquí se presenta una cuestión de niveles relativos de lo que uno es o lo que uno quiere y lo que uno tiene. En un concepto bien simplificado, algunos presentan que la felicidad se puede medir en la diferencia de lo que uno quiere, en lo que uno tiene y lo que uno quiere. Mientras más aparte esté estos dos niveles, pues menos feliz uno es. Por ejemplo, puede haber una persona que tenga muchas riquezas, magnate, que tenga un avión, pero tiene un avión, pero quiere 5. Pues tiene un largo trecho y por lo tanto puede que no sea muy feliz hasta que logre conseguir eso. Hay otro caso, una persona humilde, en las montañas de Puerto Rico, que todo lo que quiere es tener su pequeña choza y tomarse su café por la mañana y disfrutar del ambiente y no quiere más nada, pues posiblemente tenga más felicidad que el primer caso. Así que es una cuestión relativa. El Dalai Lama, que lo pongo aquí porque es el líder del budismo tibetano, y el budismo se reconoce como la filosofía o religión que maneja mejor los conceptos de sufrimiento y felicidad. Pues el Dalai Lama lo pone de esta manera. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué le da sentido a nuestras vidas? El propósito de nuestra existencia es buscar la felicidad. Y ahí ustedes ven como
explícitamente lo pone como el propósito de nuestra existencia, de lo que hacemos en este mundo. Parece sentido común y los grandes pensadores occidentales, desde Aristóteles hasta William James, han estado de acuerdo con esa idea. Sócrates nos dice, aquellos que quieren tener menos están más cerca de los dioses. Otra manera de poner el mismo pensamiento, que es la felicidad en relación a lo que uno quiere, la distancia de lo que uno tiene a lo que uno quiere. Dalai Lama de nuevo dice, el concepto de lograr la felicidad verdadera siempre ha aparecido en el occidente, en el oeste, en el mundo occidental, algo mal definido, elusivo y difícil de entender. Se comienza definiendo los factores que llevan a la felicidad y los que llevan al sufrimiento. Después se empiezan a eliminar aquellos factores que llevan al sufrimiento y se cultivan los que llevan a la felicidad. Y dice el Dalai Lama que ese es el camino. El peso entre la felicidad y el sufrimiento. Aquí dice básicamente lo mismo, pero pone, ahí está enfatizado, la supremacía de nuestra actitud mental en llevar una vida feliz. Nuestro sentido de alegría está fuertemente influenciado por nuestra tendencia a hacer comparaciones. Podemos aumentar nuestro sentido de satisfacción con la vida cuando nos comparamos con aquellos que son menos afortunados que nosotros y reflexionamos sobre todo lo que tenemos. Ahí entra el concepto de algo que es también relativo a los otros. ¿Sí? La felicidad es algo que es relativo, no es absoluto. Otra manera de ponerlo es lo que el Calderón de la Barca pone en su obra magistral La vida es sueño, y él lo plantea de la siguiente manera. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. De nuevo, uno que se sentía infeliz, miró a su lado y vio otro que se sentía más infeliz y hasta cierto punto mejoró su sentido de felicidad. Relativo. La felicidad está determinada por nuestro estado mental, más por nuestro estado mental que por eventos externos. Esto se debe a que nuestra felicidad del momento se determina principalmente por nuestra perspectiva. Y aquí finaliza el Dalai Lama de nuevo diciendo, es más bien una función de cómo percibimos nuestra situación, de cuán satisfechos estamos con lo que tenemos. Vean de nuevo que tiene que ver mucho con unos aspectos de la persona en sí, de cómo percibe las cosas. Hay unos investigadores que se han dado a la tarea de determinar si hay unos efectos específicos que se puedan cuantificar. Y esta investigadora, usted me perdona si no menciono su nombre, porque se me hace muy difícil, pero, y sin entrar en detalles, dice que hay un componente genético, de herencia, en esto de la felicidad, y podemos comprender eso hasta cierto sentido viendo los extremos. Si hay una persona que nace con unas grandes limitaciones físicas, pues probablemente a través de su vida tenga un nivel o un estado de felicidad menor por esas limitaciones. Por otro lado, también esta investigadora dice que el autocontrol del individuo, que es lo que hablaba el Dalai Lama, lo que está aquí dentro de nosotros, dentro de nuestro cerebro, es significativo y ella le atribuye 40% de la definición de la felicidad. Y entonces dice que sí, hay otros eventos que son circunstanciales que influyen en ese estado de felicidad. Minkoff, y aquí tenemos el colaborador de Minkoff en Puerto Rico, establece ciertas cosas. Primero, interesantemente, ratifica nuevamente que aparentemente hay un componente genético en las diferencias de felicidad nacional. Minkoff compara las felicidades a nivel de sociedades. Correlaciona también en sus estudios con un gene, el gene que yo no sé cuál es, pero se le llama el FAH, y correlaciona también en sus estudios con las diferencias climáticas. Eso es interesante, no vamos a entrar en esos detalles aquí, pero no correlaciona con otros elementos y vuelve
al elemento de alrededor del 40%, señala él, que tiene que ver con el autocontrol, o sea que está bajo control de cada uno de nosotros. La felicidad en gran medida está bajo nuestro control. ¿Cuáles son algunos de los elementos entonces socioeconómicos que están fuera de nuestro control? Pues necesidades básicas como el alimento, la vestimenta, el refugio. Si usted no tiene un lugar donde vivir adecuadamente, pues eso influencia su estado de felicidad, obviamente. La salud, facilidades físicas, el entorno saludable que usted pueda vivir o no. Las riquezas, vamos a ver eso más adelante, las amistades y los compañeros de vida, las parejas, los que uno se asocia más íntimamente. Buck, que fue presidente de Harvard, en un libro que se llama The Politics of Happiness, dice que un aumento en los estándares de vida no es la única fuente de satisfacción en la vida. A veces tratamos de reducir todo al ingreso, a cuántos recursos económicos tenemos. En países prósperos como los Estados Unidos puede que no sea lo más importante. Así que a lo mejor en una situación de extrema pobreza o pobreza relativa, pues es bastante importante, pero se llega a un límite y en aquellos países prósperos tiende a ser un elemento mucho más débil. El promedio de los niveles de felicidad en Estados Unidos ha aumentado poco, si algo, durante los pasados 50 años, a pesar del aumento sustancial en los ingresos per cápita. Y recientemente vimos unos datos aquí, una evidencia, una curva que iba siguiendo el curso ascendente de los ingresos del producto en los Estados Unidos y una curva que rara vez variaba del estado de felicidad que reportaba la gente. Otros factores: ingresos. Nivel promedio de felicidad aumenta con la escala de ingresos, pero llega hasta un momento dado que después de una escala relativamente alta, pues no afecta mucho. La edad no significativo, el género femenino levemente el género femenino más feliz que el masculino, y en términos de raza, la raza negra menos feliz que los de la raza blanca, pero la brecha aparentemente disminuyéndose. Otros factores que son los factores más valorados, y ustedes pensarán en su propia situación: el matrimonio, el divorcio, la separación, la muerte contribuye a pérdida de felicidad. Eso se ha constatado en innumerables estudios. Los que están casados viven más, o que tienen una relación de pareja estable, viven más, tienen menos depresión, suicidios y problemas de salud, también constatados con evidencia. Relaciones sociales, la red de amigos o de apoyo, importante. El empleo o el trabajo, se ha constatado que la pérdida de empleo genera una tensión prolongada y también genera una pérdida de autoestima. Percepciones de salud, si uno tiene enfermedades crónicas, depresión, enfermedades fatales, pues también afecta. La religión, cuyos beneficios se centran más, no tanto en la doctrina, sino en el elemento de comunidad. La iglesia como una comunidad donde se dan apoyos los diferentes miembros de esa comunidad. Y la calidad de gobierno. Si usted vive bajo el régimen de gobiernos que sean abiertos, que haya transparencia, que haya libertades personales y libertades económicas, pues entonces también eso afecta los niveles de felicidad. Amartya Sen, que es un economista, pero un economista muy particular. Primero, premio Nobel, pero además de eso, establece dentro de lo que se concibe como la economía otros factores que él entiende que son más fundamentales. Y en sus estudios establece una relación entre el consumo y la felicidad que indica que la gente es más feliz cuando gasten dinero en una experiencia que en cosas materiales. O sea que la gente recibe un impulso más de felicidad si usted les regala una vacación que si usted les regala unos pañuelos y unas corbatas. Así que en las Navidades, cuando recibimos todos pañuelos y corbatas y otras cosas, recordemos que la experiencia es lo que más
es duradero. Cuando se gozan lo que planifican comprar mucho antes de comprarlo, o sea, el proceso en vez de ya obtenerlo, cuando dejan de competir con los vecinos. Así que todos esos elementos importantes y en los estudios de relación entre el consumo y la felicidad se indica que existe la llamada eficiencia emocional, cómo lograr la mayor felicidad por dólar invertido. No vamos a entrar en ese concepto, pero que sepan que eso existe. Una fuerte correlación entre la calidad de las relaciones interpersonales y la felicidad. Cualquier cosa que promuevan lazos sociales más fuertes tienen un impacto en la felicidad. La adaptación hedonística, que es posible que usted diga, bueno, pues yo quiero un carro nuevo, y lo obtiene, y temporalmente pues se siente mucho más feliz porque tiene el carro, etcétera, pero eventualmente hay una adaptación que vuelve a su nivel más o menos, por decirlo así, natural. O sea que el impacto de felicidad que causa cierta cosa que usted obtiene se va adaptando y tiende a regresar a un nivel estable. Relación de la felicidad con conceptos de igualdad y justicia social. Las sociedades con un mayor nivel de bienestar son aquellas en las que hay un mayor nivel de igualdad social. Igualdad social. No es que todo el mundo vaya a ser igual, pero no hay extremos de desigualdad. La felicidad no es un asunto solamente individual, sino que depende de un entorno más justo, en el que se respeten los derechos humanos, se cuide el medio ambiente y exista el apoyo social. Ahí vemos entonces relación con otros factores. También relacionado a justicia social, Amartya Sen de nuevo, con otro autor, dicen lo siguiente: el tema central del debate no reside en la globalización misma, que es el proceso en que estamos inmersos ahora, ni tampoco en el recurso al mercado como institución, sino en la falta de equidad en el balance general de los arreglos institucionales que dé lugar a una distribución muy desigual. O sea que, de nuevo, en sociedades donde hay grandes diferencias, grandes desigualdades, pues tiende a haber menos niveles de felicidad. Viendo esto, definición, elementos que están asociados al concepto de felicidad, podemos ver entonces qué índices se han desarrollado para medir estas cosas. Primero, los índices tradicionales, que aún todavía se utilizan en su mayoría para medir el progreso de una sociedad o de un pueblo, tienden a ser parámetros económicos. Y por eso ustedes oyen, cuando se refieren a cómo va progresando un país, que hablan del Producto Interno Bruto, o hablan del ingreso per cápita, o hablan de los niveles de empleo, etcétera. Son parámetros económicos que son importantes, pero el planteamiento es que no son los únicos y posiblemente no los más importantes. Hay otros que son mucho más amplios, que son basados no solamente en los parámetros económicos, sino en otras condiciones de vida. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que vamos a ver en un momento, y finalmente están los índices basados en la felicidad. El Producto Interno Bruto, como un índice económico, promueve consumismo sobre el bienestar social y ambiental. Promueve la producción, el consumismo, el factor económico. El índice de desarrollo humano, que ha sido desarrollado por la Organización de Naciones Unidas, añade otros componentes. Además de los ingresos o de la producción, añade unos elementos de salud, específicamente la expectativa de vida al nacer, que es un indicador importante de salud, y de conocimientos, como importante en ese índice, el alfabetismo y los años de estudio. Finalmente hay otros índices que miden la prosperidad, como el que desarrolló el Instituto Legatum. No voy a entrar en detalles específicos, pero en contradicción de estos están los índices de felicidad. Y verán ahí que hay 4, porque la metodología no es la misma. Cada cual tiene una metodología para tratar de medir este concepto de felicidad en un pueblo.
Está el World Happiness Report, el Happy Planet Index de Wikipedia, el Subjective Wellbeing Ranked, Gallup, World Poll, de los países más felices. Y vemos aquí, más o menos quise poner estas tablas para que viéramos la relación relativa de Puerto Rico con todos estos índices. Índice de Desarrollo Humano, que como lo dije es de las Naciones Unidas, en eso ponen a Puerto Rico alrededor de la posición 22. No es que si usted va a las Naciones Unidas no encontrará a Puerto Rico en ese índice, pero este es el índice que se desarrolla usando los parámetros que nos posicionarían en la posición 22. Estados Unidos está 15. Quiero que dirijan su atención a los primeros países porque van a verlos repetitivamente. Islandia, Noruega, Canadá, Australia, Irlanda, Holanda, Suecia, etc. Y verán también que al final están los países que continuamente aparecen en la parte inferior de cualquier listado. Los países más felices del mundo, esto es un listado de evaluaciones en el 2012, verán que los primeros son, mire, Dinamarca, Noruega, Holanda, Canadá, Suiza, Suecia. Estados Unidos aparece 9, Puerto Rico aparece 27 en ese listado, y verán que los últimos son Haití, Bulgaria y las naciones africanas, consistentemente. Países más felices del mundo, esto a través de Gallup World Poll, 2005 a 2009, de nuevo, los primeros, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, son los países del norte de Europa, mayormente los escandinavos, que recurrentemente aparecen entre los primeros. En esta, Estados Unidos está 14, Puerto Rico 23, de nuevo en la parte de abajo, Haití, Sierra León, Camboya, Togo. World Happiness Report 2016, este es el más reciente de este año, los mejores 5, de nuevo, Dinamarca, Suiza, Islandia, Noruega, Finlandia. Los últimos, de nuevo, se repiten. En esta, Estados Unidos aparece 13 y Puerto Rico 15. Viendo todo esto, entonces llegamos a una pregunta fundamental. La felicidad, si es tan central en los seres humanos, lo debemos considerar como un derecho humano. Pues vamos a ver en qué nos podemos basar para considerar esto. Primero, aquí tenemos la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que en su parte relativa a lo que estamos discutiendo, dice: mantenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres fueron creados iguales, que fueron dotados por su creador con ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad. Y ahí aparece entonces, por primera vez en un documento de esta magnitud, la búsqueda de la felicidad. Se plantea como un derecho inalienable. Si es así, entonces debe la felicidad ser una meta de la política pública. Si es un derecho humano, lo debemos considerar como política pública de los gobiernos. Entonces voy a recurrir de nuevo a personas que han estudiado esto. Jeremy Bentham, se le considera el padre del utilitarianismo, que plantea las cosas de esta manera. La meta primordial del gobierno debe ser asegurar la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de personas, maximizando el bienestar y minimizando el dolor. O sea que Bentham establece que sí, que eso debe ser la meta primordial de los gobiernos. En la Constitución de Francia, años después de que se establece los Estados Unidos de América y la Constitución de los Estados Unidos, en la Constitución de Francia aparece en el 1793 lo siguiente, que dice: el fin de la sociedad es la felicidad común. Jeffrey Sachs, economista prestigioso, de nuevo, y vemos economistas como están modificando su visión de qué significa el progreso. Este economista dice que la idea del bienestar humano debe ser nutrido de manera holística, o sea, no un sector solamente, sino total, combinando metas económicas, sí,
sociales y ambientales. En lugar de tomar una ruta singular enfocada solo al crecimiento económico, debemos promover sociedades que sean prósperas, justas y ambientalmente sustentables. El medir la felicidad autoinformada y lograr el bienestar debe estar en la agenda de cada nación. Agenda de cada nación significa la política pública de cada país. De eso es lo que está hablando. Y establece este economista prominente que sí debe ser una de las metas de todos los gobiernos. Y llegamos a Bután. Bután es un pequeño país, los únicos en esta sala, o el único en esta sala, que ha estado físicamente allí, Carlos Javier Sánchez, que está aquí en la primera fila, que fue a Bután a tratar de comprender la experiencia de lo que es la felicidad y la relación con el gobierno. Debo decir que hasta ahora no he conocido ningún otro puertorriqueño que haya ido allá, así que tenemos el único exponente aquí en Puerto Rico y en la universidad. Y ya desde el 1729 aparecía en el Código Legal de Bután, que es un pequeño reinado budista entre dos grandes gigantes, la China y la India, bien elevado allá en las Himalayas, que decía: si el gobierno no puede crear felicidad para su pueblo, entonces la existencia del gobierno no tiene propósito alguno. De nuevo, central, es una cosa central para los gobiernos. Más recientemente y de una amplitud más grande, obviamente, porque son las Naciones Unidas, 193 naciones que son miembros de las Naciones Unidas, aprobaron una resolución en que establecen ciertas cosas. Primero, que hay que estar consciente de que la búsqueda de la felicidad es un objetivo humano fundamental. Segundo, indica que se debe reconocer en los objetivos de las políticas públicas. De nuevo, se reconoce como derecho y debe estar en las políticas públicas. Y entonces, que se aplique el conocimiento, que se aplique al crecimiento económico un enfoque más inclusivo, equitativo, equilibrado, que fue lo que decía el economista Sachs, que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos. Así que ven como una nación pequeña en las Himalayas, pero ahora ya todo el concierto de naciones de las Naciones Unidas entran a examinar estos conceptos. Bután, no le voy a hablar mucho de esto, pero básicamente un pequeño país, menos de 1 millón de habitantes, bastante aislados. A Carlos Javier le tomó 3 días llegar allí en relevo de mulas, pero finalmente llegó. Así es que ese es el contexto que se da. Pero lo importante es lo que le regala esa pequeña nación budista, un reino, al resto del mundo. Y en la Constitución del Reino de Bután dice, en el 2008, el Estado se esforzará por promover aquellas condiciones que permitirán la búsqueda del Producto Nacional de Felicidad. Ya oficialmente. Y lo han trabajado, recuérdense, desde 1729 llevan con este concepto. Y el rey, no el más reciente, pero el anterior, establece que el Producto Nacional de Felicidad es más importante que el Producto Interno Bruto. Aquí vemos de nuevo, entonces, que se desarrolla un concepto que es el Gross National Happiness. Y aquí en el libro de Bock se describen los diferentes elementos. No vamos a entrar en detalles, pero sí quiero darle un esquema general de lo que significa esto. El Producto Nacional de la Felicidad no es el Producto Interno Bruto, no es el Producto Nacional Bruto, no son desarrollos económicos estrictamente. Tiene cuatro pilares que sí incluyen un desarrollo económico sustentable, o sea, no es un desarrollo económico que se vaya comiendo todo a su alrededor, y equitativo, que lo que produzca ese desarrollo económico se pueda distribuir equitativamente, no igual, pero equitativamente.
Requiere también preservación de la cultura del país, la conservación del medio ambiente y también buena gobernanza, que ahí entonces estamos, la relación con las políticas públicas de los gobiernos. Buena gobernanza. Se entra en una serie de 9 dominios que no vamos a entrar aquí en detalle, pero miren, ahí está cosas que son importantes. La salud, la educación, la buena gobernanza, el bienestar psicológico, etcétera. Esos elementos son los elementos que constituyen este Producto Nacional de Felicidad. En la encuesta que se hizo en el 2015 del Producto Nacional de Felicidad aparece esta cita. Los derechos y la libertad se entrelazan hasta cierto grado con la espiritualidad de la compasión, pero la espiritualidad de la compasión genera una responsabilidad directa para con el bienestar y la felicidad de los demás. O sea que no es solamente la felicidad de uno, sino también está envuelta la felicidad de los demás. Algo que no sucede claramente con los derechos y la libertad. Los derechos y la libertad todos reconocemos como derechos humanos que aceptamos. La espiritualidad se puede definir como compasión, una actitud que toma en consideración el bienestar de seres que sienten. Sentient beings, le dicen en inglés. Todos los seres que sienten merecen también, igual que cada uno de nosotros, aspirar a esa felicidad. Entonces, llegamos a lo mejor a definir unos fundamentos de política pública de felicidad. Algunos de ellos son buena gobernanza, como vimos, y democratización, desarrollo socioeconómico estable y equitativo, y ahí ponemos dos componentes importantes, la educación universal, libre de costos. Para los que son estudiantes aquí, eso significa que todo el mundo tenga acceso a la educación gratuitamente, desde niveles preprimarios hasta niveles universitarios, posgrado. Eso debe ser un derecho que influye directamente en los niveles de felicidad. Lo mismo, acceso universal a los servicios de salud. Todo el mundo no debe estar limitado por su nivel de ingreso económico a acceder a servicios de salud para mantener o para promover su salud. Protección del ambiente, preservación de la cultura y enlace entre familia, trabajo y tiempo libre. Aquí hay unos conceptos que vamos viendo también y después podemos profundizar un poquito más, pero que a medida que va cambiando la tecnología, vamos a tener que empezar a establecer unos balances entre lo que es trabajo requerido para subsistencia y el uso de tiempo libre para otras actividades que son importantes como la familia, como el esparcimiento personal. Vamos a Puerto Rico. Cuando se le pregunta, y esto es una encuesta de Gaither del 2013, aquí en Puerto Rico, se le pregunta cuáles son los elementos importantes para su felicidad. Y ahí están las contestaciones. Lo primero es la familia. Lo primero que se indica para uno estar feliz, la familia. Lo segundo, la salud, salud personal. Familia, salud personal. Dinero, situación económica sí entra, es uno, pero ve que no es el primero, pero es uno importante. Y también entonces la espiritualidad, la fe o la religión, que es importante, como vimos también, si miramos cuáles son los componentes, es el componente de comunidad lo que más influye aquí. De ahí en adelante, pues están una serie de cosas que son importantes, amistades, el ambiente laboral, la educación, los servicios de gobierno, etcétera. Pero miren la importancia relativa que le damos nosotros los puertorriqueños a esos elementos para la felicidad. Preguntado de otra manera, si usted está satisfecho con su estándar de vida, casi 2/3 partes están muy satisfechos o bastante satisfechos. Así que eso es otra característica aquí. Y aquí es un estudio que muy malamente estoy tratando de resumir del compañero Sánchez y su colaborador Padilla,
que tratan de ver los elementos culturales y cómo la cultura se define en Puerto Rico a base de unas comparaciones internacionales. Y lo único que quiero que vean es que cuando se evalúan estos elementos culturales, vean la última línea que dice que somos una sociedad indulgente. 100%. Somos el más alto, ¿verdad? El más alto. Optimista, disfruta de la vida, diversión y tiempo libre. Sociedad indulgente, obviamente, si tú tienes una sociedad de ese tipo, pues explica mucho por qué la gente se siente feliz, porque tiene esas características culturales. Y entonces todo esto nos lleva, y aquí para los profesores, administradores del ambiente académico, a unos retos que me parecen apropiados en estos momentos. Primero, debemos ya desarrollar cursos y otras actividades docentes sobre la felicidad. Esto no estamos descubriendo el Orinoco, como dicen. Esto ya está ocurriendo en muchas universidades. Hay cursos formales, hay hasta ciertas concentraciones sobre estos elementos de felicidad. Además de eso, desarrollo de investigaciones de aspectos propios de la felicidad en Puerto Rico, que es una de las cosas que está haciendo Carlos Javier Sánchez en sus investigaciones, ubicándonos en toda esta discusión de investigaciones sobre la felicidad. Y entonces el reto más específico es desarrollar índices para nosotros, para nuestra sociedad puertorriqueña, basados en evidencia científica y de aplicación particular para Puerto Rico. Eso sería una gran aportación de la academia a nuestra sociedad puertorriqueña. Y también, sin embargo, hay unos retos para el lado político, el lado gubernamental, que es establecer como fundamento para el desarrollo y progreso de la isla el aumento de la felicidad en el pueblo de Puerto Rico. Piensen ustedes que al gobernador de Puerto Rico se le exige constitucionalmente que dé un informe de situación del Estado anual. Y usualmente se habla de cómo está la economía y cómo están los empleos y qué se proyecta, pero a lo mejor debemos exigir que nos diga cómo están los niveles de felicidad en Puerto Rico. Si hemos progresado, si es un pueblo que cada vez es más feliz, con componentes de salud, de educación, etcétera, etcétera. Y que sea ese el índice de los gobiernos para saber si están haciendo bien su trabajo de gobernanza o no. Y entonces, que se utilice esto como un instrumento no solamente de medición, sino de seguimiento, porque esto se puede aplicar entonces año tras año. Bueno, aquí voy a ir rápido, porque hay muchos, y en series subsiguientes vamos a lo mejor profundizar en algunos. Pero, ¿qué significa todo esto para Puerto Rico en términos de qué políticas debemos adoptar? Bueno, pues yo me permito someter algunas sugerencias. Primero, que estén basadas en elementos de justicia social. Segundo, que establezcan como base fundamental la educación como derecho de todos y por toda la vida. De todos y por toda la vida. Que no se vea como simplemente unos bloques separados, sino un continuo. La salud como derecho, accesibilidad a todos también, irrespectivo de cuál sea su nivel económico. Crecimiento económico sostenible. Y para eso tenemos que invertir en nuestra gente. Yo sé que muchas veces se amplifica la importancia de invertir en la infraestructura física, los puentes, las carreteras, los servicios de electricidad, de agua, esa infraestructura física, pero la infraestructura más importante es la infraestructura humana. Eso es lo más importante en las posibilidades de progreso y eso requiere invertir en nuestra gente. Equidad en la distribución de bienes económicos. Aquí Puerto Rico, para tristeza nuestra, es uno de los lugares que más desigualdad económica existe. En Estados Unidos hay una gran desigualdad que está creciendo, pero de todos los estados, todas las jurisdicciones de Estados Unidos, donde más desigualdad hay es aquí en Puerto Rico. Y eso nos tiene que preocupar.
Utilización de tiempo libre. Nosotros vemos que inclusive mirando hacia el futuro vamos a estar disponiendo de más tiempo libre porque la tecnología está eliminando muchas de las áreas que requieren hoy intervención humana. Estamos viendo continuamente, ustedes van al aeropuerto ahora y usualmente lo recibe una máquina, donde antes lo recibía una persona. Muchas veces usted va a buscar servicios y tiene que estar hablando con máquinas, ya no con personas, y eso va eliminando necesidad, lo voy a decir de esa manera, necesidad de labor humana, y eso libera tiempo. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo libre? ¿Cómo vamos a promover una visión que, como vimos en ese listado de los elementos, consideramos que es el más importante, que es la familia? O sea, que una política pública que promueva la familia. Protección del ambiente también fundamental. Y, a final de cuentas, que todo eso sea parte de una buena gobernanza y democracia. Por lo tanto, en Puerto Rico, la filosofía debe ser de una economía guiada por principios de justicia social y protección del ambiente. Crecimiento económico o prosperidad basado en aumento de productividad. Y ahí entra la tecnología, discutimos eso en una conferencia anterior, cómo nos permite aumentar la productividad, la tecnología que se está desarrollando a un ritmo extraordinario. Sin destrucción o sobreexplotación de los recursos naturales. Participación justa en las ganancias, justicia social, desigualdad. Redefinición de la corporación. La corporación ahora se define legalmente como una persona. Una corporación es una persona, de acuerdo con los tribunales. Una persona legal. Cada uno de ustedes, todos nosotros somos personas naturales. Eso es una persona legal. Pero esa persona, a diferencia de todos nosotros, tiene solamente una finalidad, que es la producción de ganancias. Usted ve cuál es la finalidad de la corporación, es producir ganancias. Ustedes, sin embargo, tienen como personas otras prioridades, que es el bienestar de sus amigos, de sus familiares, tienen que mantener o tratar de mantener su ambiente lo más positivo posible, etcétera. Así es que hay que redefinir esa corporación con otras responsabilidades que incluyan elementos de justicia social, de distribución, de la producción de la corporación y la sociedad. El salario social, que también debe ser parte, que es un nivel de ingreso básico y o beneficio de salud, de educación, vivienda. Es lo que llaman la red, una red mínima que todo ser humano debe tener acceso a ello cuando esté en esa etapa de necesidad. Esta rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá lo pone en este contexto. El crecimiento económico tiene poco sentido si los beneficios de este no permean a la mayoría de la población, especialmente a los más necesitados, mejorando su calidad de vida. En términos de eso fue políticas económicas. En términos de políticas contributivas, planteo lo siguiente: que los sistemas sean progresivos. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más ingresos tiene una persona, más proporcionalmente debe contribuir. El opuesto de eso es que todo el mundo contribuya al mismo nivel, que quiere decir que si usted va a comprar algo, como es el IBU, todo el mundo paga la misma contribución. Pero esa misma contribución es diferente si usted tiene un ingreso de $10,000 o si usted tiene un ingreso de $100,000. Diferente. Esos son sistemas regresivos. Lo que se está planteando es que como política pública debemos enfatizar en los sistemas progresivos donde más responsabilidad va dirigida a los que más tienen. Tasas contributivas iguales para ingreso laboral y para el ingreso capital. Esas son cosas que no quiero entrar en muchos detalles, pero no sé si ustedes sabían. Usted puede recibir ingresos de dos maneras básicas. Uno, como salario por su trabajo o por inversión de su capital. Usted puede invertir su capital, por ejemplo, lo pone en un banco, le dan intereses
o compra acciones o compra bonos. En estos momentos no es muy recomendable, pero eso le deriva unos beneficios. Por un lado, su labor le deriva unos salarios, por otro lado, esas inversiones le derivan otra cosa. No tributan al mismo nivel. Los provenientes del salario tributan a niveles más altos que estos. ¿Y estos dónde están? Estos están en aquellos sectores que tienen más ingresos. O sea que hay una redistribución, es como un Robin Hood al revés, que le coge más a los pobres y le da más a los ricos. Es un Robin Hood al revés. Esas políticas hay que reordenarlas. Otras políticas para disminuir la desigualdad, como dije anteriormente, reducir las contribuciones regresivas. Promoción de la clase media, aumento a trabajadores de la clase media y salario mínimo. Hemos visto, por ejemplo, ahora entre las propuestas que están diciendo, y esto le pertenece particularmente a los jóvenes, están promoviendo que haya un salario mínimo inferior para los jóvenes. Pues, mire, eso redunda en menos felicidad últimamente. El salario mínimo es un instrumento que permite que los trabajadores tengan ingresos más altos y por lo tanto la sociedad en general va a estar más feliz. No voy a entrar en todo esto, los retiros, reglas iguales para todos. Mire, aquí tenemos en Puerto Rico varios sistemas de retiro y acceden a los beneficios del retiro de diferentes maneras. Por ejemplo, para los jueces del Tribunal Supremo, usted es juez, lo nombran juez del Tribunal Supremo, está el tiempo que está, puede ser poco tiempo, y recibe al final un retiro que es 100% de su salario. Y más que eso, si en el futuro aumenta los salarios de los jueces del Tribunal Supremo, también aumenta su retiro. Pues eso es para un grupo. Si usted es un alcalde, después de ciertos años, que no son 30 años, que es lo que le aplica a los empleados públicos en general, pues usted puede participar. El planteamiento aquí es que cada año de servicio público, irrespectivo de que sea como gobernador, como legislador, como alcalde, como juez, cuente como un año al servicio público y se apliquen las mismas reglas. Para usted ser acreedor de un retiro, si es 25 años para todo el mundo, pues para todo el mundo. Así es que eso es lo que se está planteando en términos de una política para contrarrestar la desigualdad y también para mayor felicidad. Derecho constitucional a la salud, lo discutimos en una de estas conferencias totales, no voy a entrar en detalle. Derecho constitucional a la educación, que lo hemos hablado aquí también. Contribuciones políticas que ustedes han oído por aquí. Yo creo que ya debemos establecer que la influencia de las contribuciones políticas es exagerada actualmente. Exagerada porque distorsiona la democracia. Aquellos que tienen para hacer contribuciones grandes tienen una voz mayor en las decisiones. Y eso hay que ir eliminándolo. Una manera es que las contribuciones corporativas o sindicales no se permitan. O sea, no, solamente los individuos pueden contribuir. Individuos naturales. Limitación de la contribución personal por individuo también, que sean solamente los individuos y que haya una limitación. Esto requiere a lo mejor un financiamiento por el Estado, permitiendo el pareo de contribuciones personales. Pero también para eliminar unas influencias indebidas, prohibir donaciones de personas o entidades con contratos gubernamentales. Eso es sencillo. Si usted tiene un contrato con el gobierno, se le impide que usted contribuya. Así que las personas que contribuyen serían las personas reales
que tienen un interés de colaborar y participar, pero no se permiten distorsiones grandes. En Estados Unidos hay unos hermanos que se llaman los hermanos Koch, que basado en una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, uno puede donar lo que uno quiera. Pues donan no millones, billones a las campañas. Ahora en las campañas presidenciales están haciendo. Pues mire, usted me dirá si eso no distorsiona las decisiones que se van a estar tomando subsiguientemente. Utilización de tiempo libre. Tampoco voy a entrar en detalles, pero piensen ustedes, especialmente esta generación de jóvenes, los llamados milenios, van a estar viviendo en una sociedad donde va a haber más tiempo libre. Va a haber una desconexión en lo que hasta ahora ha sido el trabajo y la subsistencia. Hasta recientemente se trabajaba para sobrevivir. Estaba atado lo uno a lo otro. Ahora, con la tecnología, cada vez más las sociedades se están dirigiendo a que va a haber un espacio cada vez mayor para el tiempo libre. ¿Qué política pública podemos establecer para la utilización de ese tiempo libre? Para la innovación, para la creatividad, para hacer lo que ustedes quieran. Si ustedes tienen un interés artístico, para que hagan esas actividades artísticas o de diversión o estar con su familia. Así es que eso también es importante. Una reflexión del Buda: siéntate, descansa, trabaja. Siéntate, descansa, trabaja. No es trabaja, trabaja, trabaja. Solo contigo, nunca hastiado. Al borde del bosque, vive feliz y sin ansia. La acción requerida: estudiar y establecer la intención de implantar los conceptos de felicidad y los modelos de productos de felicidad nacional como estructura de desarrollo del pueblo. Esto tenemos que exigírselo al componente político. Resumen de las metas, no voy a entrar en eso porque ya hemos discutido algunas de estas, pero sepan que hay una serie de metas de política pública que se refieren al estado de felicidad que queremos para nuestro ambiente. Finalmente, la generación no de ustedes, pero la mía, y de algunos otros pocos que estamos aquí, que son la de los baby boomers, tenía una expresión de estos que estamos hablando en la canción de los Beatles, que tiene el título de Imagine. Si la han oído, si no, se la recomiendo. Entre las cosas que dice: Imagine all the people living for today. No countries, nothing to kill or die for, no possessions, no need for greed or hunger, a brotherhood of man, sharing all the world. De eso es lo que estamos hablando. Imagínense eso. Pero si lo quieren aplicar a Puerto Rico, imagínense esto. Imagínate un Puerto Rico saludable y educado, un Puerto Rico justo y en paz, un Puerto Rico de libertades y democrático, un Puerto Rico familiar con nuestros niños primero, un Puerto Rico trabajador y productivo, un Puerto Rico moral y sin corrupción, un Puerto Rico de gobierno eficiente y efectivo, un Puerto Rico de infraestructura de nivel mundial, a final de cuentas un Puerto Rico próspero y feliz. Y eso es lo que buscamos, la felicidad de nuestro pueblo. Con esto los dejo. Esta es la última conferencia de este ciclo. Los invitamos a los que estén por aquí el semestre que viene. Y sin embargo, deseándole mucho éxito en sus gestiones. Muchas gracias.